cualquier sistema que monte sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes y nada de lo que construiste ha perdurado. Oído mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo. Pues buenas tardes, vamos a pasar a la segunda parte de la sesión. Para mí es un placer tener a Tomás Figueroa, que viene de la Universidad de Cataluña, como podéis ver ahí, y que es un muy buen amigo. La verdad es que bueno, siempre lo presento a alguien, yo que es amigo o amiga mía, y creo que empezamos un orgulloso de tener tan buenos amigos y tan interesantes y poder pues, compartir este tiempo con ellos, con vosotros y vosotros, ¿no? Yo conocí a Tomás hace ya algún tiempo a través de la lectura de sus artículos. Me parecieron unos artículos muy interesantes. En aquel tiempo creo que estabas trabajando sobre teleasistencia y luego tuve la ocasión de conocerle en mi centro de trabajo en el CSIC, en una conferencia que dio, y entablar conversación de trato personal con él. Pero quizá en el aspecto en el que más colaboramos o más horas pasamos juntos fue un proyecto que desarrolló junto con otras personas del Foro de Vida Independiente y de la Red Cacharrera en Medialab Prado, que se titulaba En torno a la silla. Pero es un proyecto que sigue actualmente en desarrollo y que bueno, quizá nos hable un poquito ahora de él. Y bueno, yo voy a ser muy breve para no robarle tiempo a Tomás. Quizá lo más importante lo que yo destacaría de la labor investigadora y práctica de Tomás es que es una persona que ha centrado su atención un poco en las tecnologías o en los entornos del cuidado, pero que él reflexiona sobre el cuidado dentro del cuidado. Y esta es un poco la parte que a mí me gusta, la sensibilidad que muestras hacia tratar los entornos y las prácticas de cuidado desde una perspectiva del cuidado, ¿no? Yo creo que os va a encantar la presentación que va a hacer y vais a ver pues la gran valía del trabajo que hace. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Bueno, que mejor que me presentaras tú. Muchísimas gracias y bueno, sobre todo por hablar tan bien del asunto. Yo, si no os importa, prefería sentarme porque no soporto esto de estar como por encima del nivel de visión de la gente y bueno, no pretendía como pegaros una chapa como muy extensa en el sentido de hablar aquí sin parar vomitando conceptos.
quería centrar un poco mi atención en un tránsito de un proceso de investigación que ha excedido los límites en muchas ocasiones de lo meramente académico, si no lo ha excedido totalmente. Entonces, querría contaros un poco este tránsito y el tipo de cosas que me ha hecho ver y el tipo de situaciones en las que me ha llevado a colaborar de otro modo. Yo me licencié en psicología, como, digamos, dentro de una perspectiva amplia de la psicología social, psicología sociohistórica y demás, pero siempre tuve un problema muy fuerte con la práctica interventiva de muchos de los profesionales que venimos desempeñando algún tipo de tarea en el ámbito de lo que podríamos denominar lo social, que yo lo entiendo más bien en el sentido de Don Selot, es decir, como todo ese tipo de cuerpo de prácticas, discursos y modos y maneras de hacer que han venido configurando un objeto de gobierno muy peculiar desde finales del XIX hasta nuestro momento contemporáneo, que identifican ese espacio de lo social como espacio sobre el que intervenir y generar enunciados para gobernarlo mejor. Ese espacio de lo social que aparece con las primeras formulaciones de los estados de providencia o anteriormente con las mutualizaciones obreras, pero que luego se va extendiendo y que es un animal, una bestia de muchos colores, formas, cabezas y tejidos y maneras. Y en particular siempre me interesó y fue la razón por la que me alejé de la práctica profesional y creo que me he encontrado con algo que se le podría parecer muy recientemente. Me alejé corriendo de ahí porque siempre tuve un problema muy fuerte con el papel normativo que cumplen muchos de estos profesionales en el campo y sobre todo con la manera en la que esas normas se enuncian como norma técnica o como saber experto o como una forma de hablar sobre lo que ocurre ahí que le niega a la posibilidad a aquella persona con la que estamos trabajando de redefinir el marco en el que se dan nuestras interacciones. Es decir, siempre le tuve un miedo atroz a ser yo el que le pusiera el casco, el gorro, la etiqueta a la gente y salí corriendo de ahí, a pesar de que hice todo un CAP en psicopedagogía y pensaba a lo mejor en uno de los muchos futuribles haberme dedicado a ser orientador de secundaria. Pero, digamos, mis intereses ya hacía mucho tiempo que iban al margen de esto y la cuestión sobre no quiero hablar de mí por una cuestión biográfica, no me interesa, no tengo nada, seguramente mi biografía es la biografía de otras muchas personas, no tiene nada de relevante en esto, pero quisiera hablar de un tránsito que quizás pudiera interpelaros como personas que estéis trabajando un poco en este ámbito y quizás os hayáis, digamos, de alguna manera visto atravesadas por este tipo de coyunturas. Yo salí corriendo porque necesitaba de alguna manera, en un primer momento fue una cosa como casi de bilis crítica, yo necesito hacer todo lo contrario de todo esto, entonces me metí en todo el rollo de la psicología social crítica, que durante mucho tiempo se les acusó de ser una especie de gente posmoderna y extraña que habla de cosas rarísimas y que no paran de hablar del tema del poder y que están como obsesionados con Foucault y demás. Y digamos que hice un movimiento hacia dos campos o dos ámbitos o dos áreas que han sido las áreas en las que me he ido como convirtiendo en un investigador o he ido trabajando en esto durante una temporada. Me interesé mucho por los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, en concreto con una mirada desde la antropología de la ciencia y la tecnología, es decir, la manera en la que la ciencia y la tecnología han venido ocupando un rol central en nuestra vida cotidiana, el papel que cumplen determinado tipo de expertos, gobernadores de todo pelaje y condición que hacen uso de esos saberes expertos para delimitar formas de gobernarnos, autogobernarnos o de gobernar a otras personas, por un lado, y por otro lado me interesó particularmente desde el inicio el ámbito del cuidado entendido de una manera súper amplia, es decir, no necesariamente en el sentido de los cuidados de larga duración a personas dependientes me interesaron mucho las éticas del cuidado, las diferentes filosofías del cuidado, las que empezaban a reflexionar sobre la cuestión de la vulnerabilidad, cómo la tratamos, cómo le metemos mano y en concreto me fascinó durante una temporada larga la
la cantidad de debates enormes que se abrieron antes y después de la mal llamada Ley de Dependencia, la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. ¿Ya has cumplido con esto? La ley en sí misma, como comentaba, yo no soy jurista, entonces puedo hablaros poco de esta ley, pero bueno, os comento por qué me interesó. Me interesó peculiarmente por el papel, o sea, por la manera en la que se estaban redefiniendo allí determinada serie de cuestiones y en concreto la manera que el papel central que estaban empezando a tener determinadas formas de entender los servicios sociales, la manera tan peculiar en la que se estaban transformando a partir de la tecnologización o el uso de dispositivos tecnológicos para algunas de estas tareas, y me interesaron mucho algunos debates que se empezaron a plantear en aquella época, en los que brotaron tanto diferentes planteamientos feministas sobre los problemas que contenía la ley, como quizá de forma más soterrada, pero para mí más crucial desde aquel entonces, a pesar de que no he podido vincularme tanto como lo he hecho hasta hace pocos años, lo que más me interesó fue la problematización profunda que hacía el Foro de Vida Independiente de muchas de las cuestiones que allí se estaban planteando. Ahora estoy haciendo una reconstrucción para que se entienda un poco el asunto, pero bueno, hice un proyecto de tesis doctoral del que quisiera hablaros poco, porque lo tengo ya un poco en el fondo de la memoria, sobre el impacto que tenía el desarrollo de tecnologías de telecuidado en la transformación de las relaciones, espacios y formas en las que se está dando el cuidado en la sociedad contemporánea. Formaba parte de un equipo europeo que estaba estudiando este mismo tipo de cosas en diferentes países y bueno, una de las cosas, os resumo la cuestión central que a mí más me impactó, que es de donde bebe todo aquello a lo que me he ido dedicando desde entonces. Durante una época fui una especie de sabelotodo pedante e insoportable que quería como hablar a la gente mucho a través de una forma muy escolástica, ¿no? Y en el tránsito que implicó el trabajo etnográfico en el que estuve, siguiendo a todos los técnicos, sobre todo de instalación y mantenimiento, que fue la manera en la que yo pude entrar a observar cómo funcionaban estos servicios, porque no podía entrar ni como voluntario ni como trabajador, porque en cualquier momento que hubiera hecho algo del estilo me hubieran echado. Pero bueno, estoy observando la manera en la que estas tecnologías impactaban en la vida, sobre todo de las personas mayores. Fue una de las tres grandes cuestiones que se habla, yo creo, con la ley de dependencia son tres grandes debates. Uno en torno a lo que algunos gerontólogos críticos denominan la demografía alarmista, es decir, los números alarmistas que arrojan las transformaciones de la pirámide poblacional, el envejecimiento poblacional por un lado, un bajo recambio generacional que no permitirá, la sustitución en las tareas de cuidado, con lo cual habrá más carga, habrá menos personas. Se hablaba mucho de la generación sándwich, que son aquellas, sobre todo mujeres, como bien ha hablado antes, como bien se ha hablado de la congeniería antes, que están asumiendo por un lado el cuidado de los mayores y por otro lado el cuidado de los niños y acaban como aplastadas por las dos capas, Este era un ámbito. La otra cuestión que se abría ahí era el campo de qué nueva economía política de cuidado, qué nueva economía política de la atención se estaba planteando con la introducción de estos nuevos servicios y tecnologías. Y por otro lado, qué papel tenían ya no solo las provisoras de cuidado, que fue uno de los mayores debates que hubo, sino también aquellas personas que normalmente habían sido consideradas objeto de cuidado y a las que no se les había preguntado nada sobre cómo querían ser cuidadas, ¿no? Que fue básicamente la postura que planteaban algunos de los miembros del Foro de Vida Independiente, que llegaron a una sede parlamentaria y en 2005 hicieron varias alocuciones públicas en no sé si ya los rescoldos de terminar la ley, no lo recuerdo bien, pero en los márgenes del desarrollo de la ley hubo la participación que se centraba más bien en la desarticulación del concepto de dependencia. Pero bueno, básicamente, a lo largo de toda la tesis, lo que exploro es cómo se montan estos servicios, cómo los servicios en el fondo, a mí lo que me interesó más, y solo quería cerrar con esto para abrir lo siguiente,
que era la manera tan estrecha de la definición del usuario, que era la persona supuestamente a la que se le concedían esa serie de derechos, pero que tenía muy poca, por no decir nula, capacidad de intervenir y afectar a la manera en que se había diseñado el servicio y en concreto y la tecnología particular que les asistía, ¿no? Y de ahí de ahí beben algunos de los numerosos conflictos y situaciones en las que en mitad de estar en el proceso de cerrar la tesis me encuentro en el 15M con la Comisión de Diversidad Funcional, ya viviendo en Barcelona, con la Comisión de Diversidad Funcional del 15M de Plaza Cataluña, donde aparecen algunas de las personas que habían estado debatiendo, por ejemplo, en libros como Cojos y Precarias, sobre estos dilemas, ¿no? Frente a la feminización del cuidado. Ya no solo tenemos que dar más dignidad a las trabajadoras del cuidado, sino atender a la voz, voto, decisión y control sobre la relación de las personas que están sometidas a esa interacción o relación de cuidado. Algunas veces forman una comisión y esta comisión empieza a funcionar. Yo me vinculo más al principio y luego me voy alejando por el proceso de escritura de la tesis. Pero lo más interesante, y de ahí nace un poco de lo que os voy a hablar ahora, es una preocupación sobre la manera en la que se está degradando digamos, por un lado, la manera en la que se están degradando los servicios, tanto del catálogo como los servicios discrecionales particulares mediante los cuales se da la provisión de los derechos, cómo se empiezan a plantear la necesidad de democratizar también esos espacios de relaciones de cuidado, relaciones tecnológicas, y empiezan a plantearse preguntas ya no solo sobre el diseño tecnológico de esos cacharritos, sino de cómo pensar la relación con el gobierno de la ciudad, ¿no? Entonces, de ahí os hablaré hoy básicamente de iniciativas que tratan de alguna manera de impactar sobre la manera en la que estamos definiendo las relaciones de cuidado, sobre la manera en la que estamos definiendo las relaciones de producción de servicios y tecnologías y la manera en la que estamos produciendo leyes o ideas en torno a la accesibilidad, la autonomía personal y toda esta serie de aparatos legales que han buscado la activación de poblaciones supuestamente o hasta ahora llamadas o reconocidas como dependientes, ¿no? Es decir, ante un momento de crisis lo que se plantea ya no es solo el mantenimiento o el sostenimiento en las mejores condiciones posibles de esta serie de personas, sino que estas personas tendrán que tener un rol más activo, ya sea, es muy complejo porque es un panorama enormemente variante, donde hay muchos discursos diferentes que van desde cuestiones vinculadas a la salud. Las personas que tengan un envejecimiento más activo, que sean más activas, tendrán una mejor calidad de vida. Las personas que sean más activas podrán seguir trabajando más tiempo y manteniendo su talento con vida y tal. Las personas podrán seguir manteniendo sus derechos más allá de las pensiones no contributivas. Pero bueno, entonces, este es un marco que lo he hecho tan atropellado porque no quería más que plantear como un medio, arrojarnos en el medio de unas cosas donde surge un proyecto muy peculiar con el que me encuentro casi por casualidad. Como os decía, estaba muy interesado en conocer otras formas de pensar la manera en la que se diseñan servicios y tecnologías, otra manera de pensar las relaciones de cuidado, otra manera de pensar analizar los diferentes objetos de intervención pública en relación a la autonomía, la accesibilidad y tal, y me encuentro diseñando una propuesta de investigación postdoctoral que acaba siendo aceptada sobre experiencias de diseño participativo y colaborativo en el ámbito de las tecnologías de cuidado y vida independiente. En este proceso de redacción, por contactos con algunas de las personas que había ido conociendo Comisión de Diversidad Funcional, un proyecto en el que participaba, de repente se abre una convocatoria en Media Lab Prado, estábamos en Barcelona y se abre una convocatoria en Media Lab Prado aquí en Madrid, del taller o la estación, después estación en funcionamiento, en la que estaba Mario como colaborador, donde se abre una llamada a proyectos que buscan de alguna manera pensar de qué modo la filosofía del diseño abierto pudiera impactar sobre el diseño tecnológico de servicios y tecnologías para otros funcionamientos alternativos, o pensar servicios y tecnologías desde la filosofía de la diversidad funcional. Si hablo chino en algún momento, por favor, os agradeceré enormemente que levantéis la mano y me paréis, porque no quisiera ir generando como ruidos, sino
voy siendo como muy claro. Y bueno, el asunto fue que yo me vinculo a uno de los proyectos que participan en esta llamada proyectos, llamado En torno a la silla, que la iniciativa era construir un kit para una silla de ruedas. Era un proyecto bastante peculiar, forjado, como os digo, al calor de la Comisión de Diversidad Funcional, a la que ya no solo se habían acercado las personas que querían de alguna manera defender el uso de este concepto, no eran ya solo las personas del Foro de Vida Independiente que querían reclamar ese espacio. Creo que una de las cosas más interesantes que produjo el 15M en el ámbito de la diversidad funcional, o en el ámbito de, digamos, de la política que hasta ese momento había estado desarrollando el Foro de Vida Independiente, era profundizar aún más en las líneas de expansión o de horizontalización de los usos del concepto, más allá de los debates que habían tenido, por ejemplo, con espacios feministas. Es decir, a la Comisión de Diversidad Funcional no solo asistían personas catalogadas, etiquetadas o definidas según las formas canónicas de la discapacidad. Es decir, de alguna manera creo que se radicalizó el uso efectivo del concepto de diversidad funcional, porque todas las personas que estaban apareciendo allí ya no eran solo las que estaban implicadas en tanto que afectadas por haber sido previamente categorizadas como personas con discapacidad. Y eso dio pie a que en ese sitio apareciera mucha otra gente, profesionales que trabajaban en estos ámbitos, arquitectos que estaban interesados en expandir la mirada sobre el diseño de otros modos, gente de muy diferentes asociaciones de lo que tradicionalmente se conoce como discapacidad, o la mal llamada discapacidad, de las diferentes áreas, ¿no? Ya, por hablar en el argot asqueroso, físicos, mentales, intelectuales, sensoriales. Y estaban haciendo cosas juntas allí, ¿no? Pero entonces, de esta gente surge un pequeño grupo, muy pequeñito, que se le ocurre un kit para una silla de ruedas. Un kit para una silla de ruedas que era una rampa portátil, una mesa plegable, porque no cabe, normalmente por el diseño de la silla, digamos, del antropométrico, o sea, el diseño antropométrico de nuestras mesas no contempla a los usuarios de silla de ruedas. Y el diseño de un pequeño maletín portacosas que, por un lado, facilitara el almacenaje de cuestiones como básicas para la vida cotidiana, las llaves, el dinero, etcétera, y sobre todo que evitara casos de robo, porque la mayor parte de las veces suelen llevar las mochilas detrás, siempre como disponibles a que cualquiera le meta mano. Entonces, bueno, con estas pequeñas consignas, con esta pequeña idea, yo me junto, me uno, y mi intención era, en un primer momento, entender o analizar en qué manera en este tipo de proyectos de diseño colaborativo se contemplaba la visión de los usuarios o se les hacía partícipes de los procesos de diseño. Esto, como sabéis, ha venido siendo, como en los últimos años, como uno de los grandes booms del diseño tecnológico, en el que se llama cada vez más a la participación de los usuarios con muy diferentes tipos de formatos y maneras. Es decir, hay muchos diferentes dispositivos de participación diferentes. Entonces, yo lo que quisiera hablaros un poco es de cómo esto ha cambiado la manera en la que yo me relacioné como investigador y lo que hemos acabado haciendo y lo que se ha acabado construyendo como en torno a la silla, porque ha acabado convirtiéndose en torno a la silla como un pequeño dispositivo que es tanto de intervención como de investigación sobre ciertos ámbitos de lo que, así de una manera un poquito entre poético y rimbombante, hemos llamado a veces lo fuera de catálogo. Es decir, aquella serie de procesos de diseño o de creación de servicios y tecnologías que quedarían por fuera de lo que son el catálogo de servicios de la administración o el catálogo ortoprotésico con su peculiar formato de circulación económica de los cacharros que viajan por ella, ¿no? Entonces, bueno, cuando entro hablo de mí, a pesar de que a mí esto durante los últimos 2 años me ha generado una incomodidad creciente, tanto que me acaba no gustando demasiado hablar en nombre del colectivo o hablando yo como una persona que define lo que ha hecho el colectivo. La mayor parte de nuestras intervenciones han sido muy corales, pero aquí lo que quisiera es un poco transmitir mi experiencia por si pudiera ser de alguna utilidad para pensar que pudiera ser algo así como un trabajo social en pro común o un trabajo social pensado desde esta perspectiva. Entonces,
yo me acerco como investigador. No hace tiempo que había dejado de plantearme cualquier tipo de cuestión relativa a cómo intervenir en un cierto ámbito. Pero muy al principio me sentía total y absolutamente fuera de contexto si me planteaba eso como un mero estudio de caso en el que voy en un momento dado, me voy cuando se me haya terminado aquí el asunto y adiós, que te vaya bien, ¿no? O mantengo una buena relación, pero esto a mí me interesa porque yo lo que quiero es tener un objetivo académico, ¿no? A partir del cual trabajar sobre esos datos y luego, claro, devolverlos a los demás. Me empiezo a plantear desde muy al principio dos cosas muy fundamentales. Que la mayor parte de las ocasiones yo no tenía ni idea de aquello de lo que ahí estaba ocurriendo. Que yo era el último mono, ya no solo por mi experiencia o mi experticia o lo que fuera, sino porque la mayor parte de las ocasiones yo no iba a poder ser en ningún caso la única voz posible que narrara esos acontecimientos. El tipo de actores, el tipo de personas que yo tenía delante eran personas con una trayectoria enormemente sofisticada en prácticas activistas y demás, que tenían discursos bastante claros y concisos en los que yo no tenía muy claro muy bien qué podía aportar más allá de lo que esas otras personas dijeran sobre lo que allí estaba pasando. Y empecé a pensar en de qué manera yo colaborar con mis competencias como parte del colectivo a la producción a intentar dar cuenta de lo que nos estaba pasando en común. Y empecé a pensar en todo un montón de iniciativas de etnografía colaborativa o de formatos de lo que podríamos llamar una etnografía más en abierto, o formatos de documentación en abierto, que se han puesto muy de moda en algunos ámbitos de algunas de las personas que usamos la etnografía en antropología, sociología, comunicación, etcétera, en el que, igual que se ha problematizado la figura de los expertos que veníamos analizando en muchos de nuestros trabajos, también se problematiza la propia figura de nosotros como los que dan cuenta de la realidad que han vivido y somos los únicos narradores y hermeneutas de lo que haya pasado. Entonces, han empezado a investigar tanto formatos de co-narración o co-relatación de lo que allí estaba ocurriendo, hasta el desarrollo de plataformas digitales colaborativas por medio de las cuales compartir diferentes visiones, versiones y modos de explicar lo que allí estaba teniendo lugar, de explicar un poco lo que nos pasaba. Yo, que estaba muy embebido de esta serie de cuestiones, planteo que por qué no me dedico yo un poco al proceso de documentación y a la puesta a punto de un blog donde fuéramos describiendo cuál había sido el proceso del colectivo. Primer cisma con respecto a la idea original que había tenido. A partir de ese momento no hubo marcha atrás y empecé a colaborar total y absolutamente en el colectivo, tanto que ahora mismo nunca sé distinguir muy bien si hablo como académico o si hablo como activista, miembro del colectivo y con todas sus múltiples relaciones. O sea, esto no lo digo ni para colgarme ninguna medalla ni nada por el estilo, sino porque de verdad para mí ha sido una cuestión muy problemática. Venía de una época en la que había tenido muy claro que me alejaba profundamente de una cierta manera de intervenir, de plantearme cómo meterle mano a ciertas realidades, que sé que había sido una cosa un poco estúpida, ¿no? Que la mayor parte de las veces acabamos interviniendo, aunque solo sea por otros medios, pero bueno. Entonces comencé de alguna manera a encargarme de llevar un poco la comunicación del proyecto, hacer las fotos, intentar colaborar en la narración de los procesos, ayudar en que todas las personas pudiéramos contribuir a cómo estaban viendo las diferentes partes del proceso, tomaba actas de las reuniones, se las pasaba al resto, bueno, hacía como tareas un poco de lo que podríamos denominar, o he venido haciendo tareas como de lo que podríamos denominar community manager, incitando o causando la representación digital de algunas de las cuestiones que veníamos desarrollando como parte de esta práctica de diseño, que tiene lugar en 2 sesiones, primero en Media Lab Prado, pero que después sigue en Barcelona con alguna serie de pequeñas iniciativas. Entonces, aquí quisiera hacer un pequeño parón
y enseñaros un vídeo. Estos productos que se diseñaron, luego hablaré un poco más de qué implica esta manera de diseñar, etcétera, pero estos productos que se diseñaron generaron muchísimo debate sobre el para qué servían, para qué no servían, qué interés tenían, qué no, por qué, para qué. Por parte de algunas de las personas más vinculadas al Foro de Vía Independiente y sobre todo a la OBI de Barcelona, había una cierta reticencia a pensar en cosas, por ejemplo, como la rampa portátil, que se abrió todo un debate en torno a si esto hacía que fueran otra vez más las personas que sufren la discriminación las que se tienen que responsabilizar de hacer accesibles los espacios cuando esto tendría que estar garantizado por ley, lo que dio lugar a toda una cuestión sobre, bueno, por qué estábamos haciendo lo que hacíamos. Después de una primera prueba en vivo de la rampa entrando en un sitio inaccesible, nos dimos cuenta del poder tan interesante que tenía la situación creada por lo que luego empezamos a denominar de una forma como muy irónica a-saltos, ¿no? Saltos hacia dentro de los lugares, pero a la vez un poco a saltos, jugueteando un poco con la idea de los asaltos medievales a las ciudades. No es que nos apeteciera tampoco mucho utilizar este imaginario bélico, pero nos parecía curioso, ¿no? Este ejercicio de coger y abalanzarse sobre un espacio inaccesible que en la mayor parte de las ocasiones lo que hacía, según explicó muy bien Alida Díaz, arquitecta del colectivo, desplazando la responsabilidad sobre la inaccesibilidad de los espacios al que había montado esa situación, o el que era responsable de esa situación, los dueños de los bares, los dueños de estos sitios, ¿no? Ese acto dejaba de ser un mero modo de hacerse accesible el espacio para uno y pasaba a convertirse en una situación que abría la posibilidad de un intercambio. O así lo empezamos, por ejemplo, a utilizar. En todo esto, aparte de que había diferentes de las personas de la OBI de Barcelona, fundamentalmente Antonio Centeno, Marga Alonso, Nuria Gómez, también colaboró Oriol Roquetas, y más adelante empezamos a incorporar gente. También se incorporó Ariadna Mencaroni al grupo original, que estaba formado por Ray Vilatova, Antonio Centeno y Alida Díaz, en el que yo empiezo a colaborar como tal. Se incorpora después una chica, Ariadna Mencaroni, que trabaja un poco en el ámbito de la documentación audiovisual, documentalista, y empezamos a pensar en la posibilidad de hacer algún tipo de documentación, pensar en un documental en formato digital, interactivo, libre, que pudiera ayudarnos a narrar estas experiencias, porque de alguna manera perdíamos muchísimos matices con determinado tipo de narraciones usando solo fotos, usando solo texto, y había algo en el que la comunicación de este proyecto se hacía muy difícil explicar, sobre todo la relación entre las tres patas, ¿no? La diversidad funcional, el concepto que no lo maneja casi nadie, y casi siempre se suele manejar como sustituto de discapacidad, aunque no lo sea. La idea del diseño abierto, que la mayor parte de la gente no entendía lo que era, que es básicamente diseñar objetos en los que sea explícito el modo en el que están diseñados y esto quede documentado de una forma, digamos, usando licencias abiertas que no permitan la reapropiación o que la permitan en determinada serie de condiciones. Y el empoderamiento. Entonces, bueno, en este proceso, como de empezar a pensar en cómo juntar estas tres cosas, se nos ocurrió, ¿por qué no diseñamos una situación que sea un asalto? Para el que incorporamos luego a Oriol Roqueta narrando una de las cosas que se había planteado en el 15M, narrando uno de los vídeos que durante el 15M se hizo más famoso, que era el de, ahí lo diré, la voz de Darth Vader, Constantino Romero, leyendo cualquier sistema de Leonard Cohen. Nos pareció interesante, ahora veréis por qué, jugar con con este matiz de pensar en utilizar la voz de una persona que normalmente no sería considerada alguien que debe de hablar en este tipo de situaciones. Nos pareció curioso pensar en la situación del asalto como algo que va más allá de responsabilizarse de hacer accesibles los sitios, y para esto creamos este primer objeto así de vídeo intervención que os quería enseñar ahora para continuar abriendo el asunto. Ay, espérate, ¿sonido hay? Ay, bien.
que tengo que mostrar si nosotros será derivado. Ya os avisamos antes y nada de lo que construir ha perdurado. Oído mientras oxigenar sobre vuestros planos. Oído mientras os arremangáis. Oído una vez más. Cualquier sistema que monte sin nosotros será derivado. Tenemos valores, tenemos capacidades, cuatro personas, con toda vuestra hierba y vuestras balas, ya no podéis callarnos. Lo único que revela de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derivado. Luego, si queréis, hablamos un poco mejor de esta, así como pieza, porque yo creo que es muy interesante de alguna manera, pero claro, aquí soy arte y parte, entonces no creo que sea la persona más indicada para plantearlo, pero lo que más nos interesaba era varios juegos, un juego sobre cuál es la voz que es oída en el ámbito político, qué características tiene, qué características suelen ser las voces que quedan por fuera del discurso político, tanto en el ámbito institucional como el extrainstitucional y activista. Nos interesaba intentar transmitir el poder de esa situación para generar reflexión sobre en qué manera estamos planteando la relación entre, digamos, los lugares inaccesibles y las personas que los pueden llegar a ocupar, y nos pareció también interesante de alguna manera plantear el espacio de democratización que la propia idea de diversidad funcional contiene para el ámbito del diseño. Yo creo que la noción de diversidad funcional, si alguna vez, no sé si os suena o hablo en clave, la noción de diversidad funcional creemos, y creo yo también en particular, y lo enfatizo personalmente, tiene un poderoso efecto sobre lo que significan las prácticas de diseño, tanto de servicios como de tecnología, porque tiene que ver con pensar con muchos cuerpos en mente, no solo con los cuerpos delimitados por los análisis estadísticos antropométricos que construyen tipos poblacionales a partir de los cuales derivan diferentes formatos de aparatos, cacharros o lo que sea para su circulación en diferentes mercados menos o más protegidos, ¿no? En concreto, lo que nos parecía más interesante, desde entonces lo que nos ha parecido más interesante es en qué manera diversidad funcional y diseño abierto inciden en esa democratización del diseño, permitiendo ya no solo que se hagan
digamos, que se explicite la manera en la que ha sido diseñada la tecnología para que cualquiera pueda intentar replicarla, sino precisamente por la situación de que la mayor parte de estas tecnologías están hechas para cuerpos muy singulares, es decir, cuerpos que tienen necesidades muy concretas, que se mueven así o asá, no de cualquier manera, no de una tipificación estadística de lo que se considera que es un movimiento. Se mueven casi, la mano no la mueven igual casi nunca, las posiciones del cuerpo no son casi nunca las mismas, la manera en la que están cómodos, aquí hablo en concreto, claro, personas que viajan en silla, pero pues, a esto afecta a todo otro montón de diversidades que no son contempladas en el diseño de nuestras tecnologías, nuestros servicios y nuestras urbes. Entonces, nos parecía que había un aspecto claramente rompedor, y creo que en la estación de funcionamientos esto era el tema central que se planteaba, que es hacer disponible la posibilidad de que cualquiera pueda hacerse los cacharros que le vengan bien para vivir su vida, que los pueda hacer en colectivo y sin depender única y exclusivamente de esa particular conexión de lo que podemos llamar el catálogo, que aquí, para mí catálogo, aunque está extraído de la idea de los catálogos de servicios o los portafolios institucionales y de la idea del catálogo ortoprotésico, que es la manera particular en la que la mayor parte de estas personas que tienen acceso a una pensión pueden solicitar una ayuda técnica o un apoyo, un producto de apoyo. El catálogo rige posibilidades existenciales, es una tecnología de gobierno que habilita determinado tipo de sujetos y no otros. Y que en concreto es una tecnología de gobierno muy peculiar, que tiene asociada una economía, una práctica del diseño y una manera de pensar en el papel de los usuarios. Esto, desde este otro lado, de alguna manera pudiera quedar, que de alguna manera pudiera quedar dinamitado. El catálogo, normalmente, no sé si, como suele funcionar casi siempre, es a través de algún tipo de receta o prescripción de algún tipo de profesional, comúnmente sanitario, es decir, facultativo, que prescribe la posibilidad de que esa persona acceda a un elemento del catálogo, aunque los catálogos de servicios también pueden ser profesionales del ámbito de lo social los que están prescribiendo este tipo de cuestiones, los que, digamos, suministran o habilitan para que esa persona pueda acceder a alguna serie de estos circuitos. Lo que acaba haciendo es que esa persona, con esta especie de salvoconducto del tipo que sea la receta para acceder al catálogo ortoprotésico, sea la consideración de persona dependiente después de haber hecho el PIA, abre a un modelo muy peculiar, el que ha venido configurando lo que con algunos otros colegas de la universidad hemos venido denominando los arreglos del bienestar. Los arreglos del bienestar han venido siendo el modo peculiar en el que se han venido transformando, el que se ha transformado la economía política del cuidado en los últimos años, que no solo tiene que ver con el trabajo, ni solo prioritariamente, como bien planteabas antes, con el trabajo asalariado, o con todas las formas de trabajo o explotación a través del uso de internas o digamos de personas migrantes colocadas en una situación de cuasi explotación o de total explotación para el cuidado. Pero una de las cosas más peculiares es que la mayor parte de nuestros servicios sociales, voy a decir alguna cosa muy fuerte y muy dura que luego me desdiré, pero que la digo así para intentar economizar en el tiempo, la mayor parte de nuestros servicios sociales han nacido neoliberales. Y han nacido neoliberales en el sentido de que han nacido pensando en una provisión externalizada de la mayor parte de sus servicios. Los servicios, las tecnologías, no siempre, como mucho, lo que tienen es un amparo del Estado que subvenciona o paga una determinada economía realizada por actores privados que son cubiertos bajo la tutela del Estado por diferentes procedimientos cada uno es muy complejo, muy peculiar. El catálogo ortoprotésico funciona con una serie de empresas que solicitan ser incluidas en ese catálogo de productos y servicios que se da en el marco de todo el Estado, que deben de cumplir una serie de condiciones de seguridad, higiene, etcétera, toda esta serie de cuestiones como más de homologación técnica, pero que de alguna manera solo puedes acceder en condiciones de gratuidad porque digamos
no tienes que pagarlo, pero porque lo está pagando el Estado, o de copago en algunas situaciones cuando el producto es más caro de lo que el Estado entiende que puede pagar en una determinada condición. Pero los servicios en muchas condiciones han sido iguales. Los servicios de ayuda domiciliaria y los servicios de teleasistencia son provistos por empresas externas que son cubiertas, digamos que de alguna manera se presentan a un concurso municipal o regional, dependiendo, la mayor parte de las veces es municipal, salvo en Andalucía, que tienen una fundación muy peculiar que es la que da la provisión de servicios si son públicos. Por ejemplo, la teleasistencia en Andalucía es pública, mientras que la teleasistencia en otros lugares son grandes empresas que se presentan a esos concursos para suministrar los servicios. Claro, pensar en diseño abierto, pensar en diversidad funcional dinamita por completo la manera en la que hemos pensado la provisión de los servicios, la manera en la que hemos entendido que dependencia era una atribución, una etiqueta que permitía acceder a una serie de derechos provistos por empresas que el Estado paga. Pero también dinamita la manera en la que estamos diseñando, porque diseñamos para una serie de cuerpos que no son considerados normales estadísticamente y por lo tanto se convierten automáticamente en una especie de población residual para la que estamos diseñando de una determinada manera. En lugar de pensar en productos hechos para todas las personas o productos hechos para las necesidades singulares. Esto abre todo un montón de cuestiones. Hay filosofías que hablan de la necesidad de pensar en el diseño para todos, de que todas las tecnologías incluyan la posibilidad de que sean usadas por todas las personas con mínimas modificaciones. Esta es una de las filosofías que se ha abierto, que lucha contra esta manera de diseño tecnológico, pero podríamos pensar también en las formas del diseño de bajo coste, que lo que buscan es, como la mayor parte del diseño para todos también contiene posibilidades de dejar fuera a determinados usuarios, que se diseñe con tecnologías cercanas y baratas en la medida de lo posible, que permitan una mejor autonomía de esa persona para su cuerpo singular. Bueno, en torno a la silla se convirtió, después de realizar estos tres elementos del kit, y porque no teníamos dinero básicamente, porque esta es una de las cosas que quisiera comentar rápida y brevemente, nos hemos convertido en una especie de dinamizadores culturales sin quererlo. Organizamos un evento al que llamamos Primavera Cacharrera en Barcelona, donde lo que queríamos era visibilizar a estos innovadores de bajo coste ocultos, que normalmente son familiares que se están dedicando a generar arreglos para que las personas vivan su vida de una forma más autónoma, digamos, como nos gustaría pensar, bien independiente, porque es con los apoyos necesarios, pero que sea la persona la que los elige y controla. A la que se presentaron diferentes proyectos diseñados por personas o colectivos que habían estado interviniendo, desde la Messi de Marga, de la que tenéis en el blog de En torno a la silla, tuvo una explicación, que es una mesa taladrada sobre la silla de ruedas que le permite leer cuando las que hay en ortopedia son carísimas. El B-Spot que presentaron, básicamente plantearon el problema que existe con las bolsas de incontinencia, que la mayor parte de ellas son provistas por un dispensario farmacéutico y en la actualidad carísimas porque han dejado de estar en ocasiones suministradas por algunas administraciones. Entonces han empezado a usar botes de plástico y nos enseñaron cómo usan sus botes de plástico para el almacenaje de la orina en viajes o cosas por el estilo. Al proyecto de los chicos de Maker Convent, que están desarrollando con impresoras 3D como parte de toda una comunidad internacional que se llama Enablers, prótesis robóticas hechas para niños amputados. Son una mezcla de terapeutas ocupacionales e informáticos, hackers, que están desarrollando este tipo de cosas. La rampa portátil diseñada por Ray Alida en torno a la silla, que es una rampa de aluminio plegable, a la que se han hecho 3 iteraciones de diseño, pero habría que ir más allá de ellas para que pudiera ser transportable, más manejable, ligera, sin doblarse, y que permite hacer estas cosas como las que os he enseñado antes. Se presentó el proyecto de la pornortopedia, que hablaba de la generación de objetos sexuales que permitan la liberación de la sexualidad más allá de los límites hegemónicos y convencionales. Entonces se han dedicado a diseñar, jugando con la idea del monstruo y las prótesis, pues han empezado a imaginar que pudiera ser una ortopedia sexual pensada desde la diversidad funcional, como estos vibradores, penetradores que se colocan en
partes no móviles para que puedan ser utilizadas de X maneras. Voy cerrando. Este bipedestador desarrollado en Ecuador por Silvia y su pareja en un proyecto de bajo coste para permitir que los niños, digamos, con parálisis o tetraplegia, bueno, puedan estar erguidos en sillas, al proyecto Handy Wheel, que es la motorización de una silla manual utilizando elementos baratos comprados en chinos y tiendas por el estilo, y todas esas cosas se pusieron en común con la idea de pensar en qué manera pudiera toda esta serie de cuestiones, toda esta serie de proyectos conformar otra cosa distinta por fuera de ese catálogo de servicios o por fuera de este catálogo ortoprotésico. Como os digo, la idea de catálogo aquí no es tanto la idea específica de cada catálogo concreto, sino la idea de, normalmente nuestros derechos han estado sometidos a la economía política de un catálogo, a la manera particular en la que se han provisto por medio de empresas, servicios y una administración que las cubre, que dado que el catálogo se ha resquebrajado por muchos sitios porque no ha venido funcionando, pudiéramos pensar alternativas al catálogo. No es que haya una idea autonomista de la pura autogestión, pero alguna de las personas sí que la defiende, pero algunas otras lo plantean como una exploración sobre otras posibilidades de pensar cómo pudieran pensarse la provisión de servicios de otro modo, ¿no? O sea, conviven esta serie de sensibilidades. Nos reunimos en esta asamblea y se planteó la necesidad de unirnos a una especie de comunidad incierta que todavía no ha generado ningún fruto concreto, que es la Red Cacharrera. Vino la gente de la Comisión de Diversidad Funcional el 15M de Madrid, reunidos, que esta gente había pensado ya la posibilidad de diseñar una red de provisión de objetos y de conexiones entre profesionales y usuarios con otro tipo de cláusulas legales distintas a las que rigen las relaciones comerciales, por medio de las cuales, si, por ejemplo, la silla que tú me has vendido, que tú me has trucado o que has hackeado, me quema el culo, yo a ti te responsabilizo, plantean formas de responsabilidad compartida, formas de corresponsabilización en el diseño tecnológico, bueno, así a lo bruto y dicho de la forma tan rápida con la que sigue concluyendo, quizá aquí está el prototipo o el germen de lo que pudiera ser otra cosa distinta a la sociedad del bienestar o el estado del bienestar como el venido viviendo, que no nos lleve, a pesar de que aquí el problema que estamos teniendo es principalmente que no hay cobertura pública de nada de lo que aquí se está planteando, que hay un problema en la economización de estos diseños porque son muy singulares y no pueden ser convertidos en diseños a escala que circulen de forma barata. Entonces es casi, diríamos, un laboratorio de la experimentación de qué pudiera llegar a ser eso, aunque llamarle laboratorio y experimentación me parece un poco grandilocuente para la cosa tan pequeña que ha sido hasta ahora. Pero hay una cierta voluntad de que así lo sea, ¿no? Y claro, el problema, y con esto cierro, me he entretenido, disculpadme, el problema ante el que creo que nos arrojan es, por un lado, a dos cuestiones fundamentales con las que clausuraré mi intervención después de haber metido una buena charla. Por un lado, ¿en qué manera podemos pensar en el cuidado no ya solo a través de las prácticas de sostenimiento de los cuerpos, del trabajo corporal, etcétera, sino a través del diseño tecnológico? De un diseño tecnológico pensado desde otras claves, desde otros lugares, que tenga por intención hacerse cargo de la fragilidad sin convertirla en esa categoría de cosa, de seres a los que hay que cuidar porque no se valen por sí mismos, sino cómo podemos construir a través del diseño formas un poco más emancipatorias de plantear esas relaciones, que yo creo que pasan por el cuidado de la tecnología, no necesariamente por mantener las relaciones de cuidado sexualizadas contemporáneas, pero sobre esto, si queréis, podemos hablar con un poco más de detalle después, solo quería apuntarlo. Y por otro lado, pensar si tiene sentido quizá plantearnos, cuando hablo de economía aquí no hablo solo del mercado en el sentido extrainstitucional, hablo de
una forma particular de regir los modos en los que circulan los objetos y nos los intercambiamos, ¿no? Podemos pensar en una economía que sea más cuidadosa para que todas estas personas no solo sean sometidas a eso que se les llamaba la vergüenza del depender, sino que pudieran formar parte de otros modos de expandir nuestras realidades urbanas y tecnológicas. Y esto era un poco lo que quería contaros. Disculpad el atropello final, pero bueno, o sea, creo que estos pequeños procesos en los que me he convertido en partícipe del asunto nos llevarían quizá a pensar un trabajo social no necesariamente en un sentido profesional, de lo que sería la profesión de las trabajadoras y los trabajadores sociales, sino en el sentido más amplio de el trabajo sobre lo social, quizá en otros términos, pero no sé si esto resuena en algo y quisiera solamente cerrar aquí para compartir. Muchas gracias por escucharme sin lanzarme.